para nunca más volver. La Mesa Redonda, para esclarecernos en los hechos noticiosos, análisis, comentarios, reflexiones. La Mesa Redonda, para desarrollar nuestra nación, pluralista, propositiva, dialógica, revolucionaria. La Mesa Redonda, con Sergio Marín Cornavaca, empieza su transmisión. The house, the child. Oí, Juan, cómo corren desesperados los animales. Están quemando el monte. Las autoridades estiman que 1.400.000 hectáreas de bosques están en riesgo de perderse en nuestro país a causa de los incendios forestales. Ante esta amenaza, 539 comunidades y aproximadamente 18.000 familias se encuentran en riesgo de perder todo lo que tienen y lo más valioso, la vida. Debemos estar alertas, prevengamos los incendios evitando la quema de monte. No botemos colillas de cigarro encendidas ni ningún material inflamable que ponga en riesgo nuestras vidas y la de nuestro ecosistema. Protejamos la vida y protejamos los bosques. Evitemos los incendios forestales. Este es un mensaje de la Mesa Nacional para la Gestión de Riesgo Nicaragua con el auspicio del proyecto Fortalecimiento de las redes local, nacional y regional en la gestión de desastres en 4 países de América Central. La Universidad Hispanoamericana WISPAM, sede central Managua, Campus Cristo Rey, recuerda a los bachilleres e interesados en una carrera profesional que las matrículas están abiertas en todas las sedes a nivel nacional, en Masaya, Granada, Rivas, Jinotepe y Camoapa, ofreciéndoles las siguientes carreras: Ingeniería en Sistemas, Administración de Empresa, Contaduría Pública y Finanza, Mercadeo, Banca y Finanza, Economía, Administración Turística y hotelera, diplomacia, psicología, periodismo, entre otras. En las modalidades regular, nocturno, sabatino y dominical. Aproveche los programas de becas para oficiales de la policía, el ejército, trabajadores de zona franca, MINSA, Ministerio de Educación y Alcaldía. Consulte nuestro programa de maestrías y posgrados. Para mayor información, llámenos a los teléfonos 2268-5269 y 2248-8496 o visítenos en la siguiente dirección: Reparto Bolonia, de Canal 2 de Televisión, 2 cuadras abajo, o consulte nuestro sitio web www.wispam.edu.ni. Somos WISPAM. Éxito, calidad, excelencia. Llegó el verano, empieza el bacanal. Toda la gente armando gira para el mar. No se te vaya a olvidar que hay que llevar la calzoneta, el bikini, el celular. Toda Nicaragua baila con Movistar. Con los superbonos vamos a rebanar. Toda Nicaragua baila con Movistar. Todo mi cariño te voy a whatsappear. Toda Nicaragua baila con Movistar. En todo el territorio me voy a conectar. Toda Nicaragua baila con Movistar. Porque compartida la vida es más. Este verano viví conectado. Todos tus superbonos de internet desde 10 Córdoba vienen con WhatsApp ilimitado. Movistar. Condiciones aplican. Somos un gran lugar. El Ingenio Monterrosa es una organización que se ha destacado en la eficiencia agroindustrial, el desarrollo sostenible y el cumplimiento de las obligaciones ante la comunidad y las leyes que regulan su actividad empresarial. Además, cuenta con colaboradores competentes, con buena actitud ante el cambio y la mejora, que aportan al cumplimiento de las metas de la organización. Día a día crecemos más. Adicionalmente, cuenta con una política integral para regular su gestión. Transformar los recursos para producir azúcar, sus derivados y energía. Cumplir con la ley y sus clientes. Siempre fomentar la salud y la seguridad en el trabajo y la protección al medio ambiente. Siempre comunicar sus compromisos a todos los interesados. Con seguridad y empleo constante somos hoy. ¿Por qué son importantes las instituciones democráticas? ¿Existe una democracia de izquierda y una democracia de derecha? ¿Puede el pueblo nicaragüense ejercer la democracia? ¿Qué impacto tendría la democracia en Nicaragua?
Para llegar a fondo sobre estos temas, la Mesa Redonda presenta el segmento ¿Vale la pena la democracia? Con la participación de los doctores Alberto Saborío, Danilo Aguirre Solís y Juan Carlos Vilches. Buenos días, muy buenos días, estimados y estimadas amigas, radioescuchas de la Mesa Redonda. Gracias por estar en nuestra sintonía, hoy viernes 27 de marzo del año 2015. Voy a dar la más cordial bienvenida al doctor Danilo Aguirre Solís, al doctor Alberto Saborío y al doctor Juan Carlos Vilches. Vamos a conversar sobre corrupción, el tema de hoy, corrupción y democracia. ¿Por qué en algunas democracias muy connotadas salpican los escándalos por corrupción? ¿Se puede evitar la corrupción en los regímenes democráticos? Porque en los no democráticos esos más bien se ocultan. Juan Carlos, bienvenido. Buenos días, amigos Radio Escucha. La corrupción no es no pertenece a un partido político o a un régimen social o a un estadio de la humanidad o a un país o a una zona geográfica. La corrupción es inherente a la naturaleza del ser humano. Bien lo dice el dicho de que en arca abierta hasta el justo peca. ¿Qué implica ese dicho tan sabio? Implica, ¿verdad?, que cuando el arca se cierra y el corrupto quiere abrirla, tiene varios candados o varias dificultades que son controladas por el sistema. Obviamente la corrupción existe en la medida de que una sociedad la permite y en la medida en que la cultura política de esa sociedad, digamos, la promueve. La corrupción puede darse en un sistema de izquierda, en un sistema de derecha, en una dictadura, en un régimen democrático, en una monarquía, en fin, no tiene límite. ¿Cuál es la diferencia de la corrupción en un régimen democrático? Bueno, muy sencillo, en un régimen democrático existen las leyes, que las leyes es el pilar fundamental de una democracia, el respeto a la ley, no la ley como tal, la ley formal como existe en muchos países, sino la ley, el espíritu de la ley, que tiene como consecuencia un control al ejercicio del poder. Cuando una sociedad llega al punto de que ha desarrollado mecanismos, instancias, ¿verdad?, que son las instituciones democráticas, que incorporan ese espíritu de la ley para controlar el ejercicio del poder, entonces en esas sociedades no es que la corrupción desaparece, porque la corrupción nunca va a desaparecer porque, como decíamos, es inherente al ser humano, pero sí se puede controlar y se puede disminuir, y así como la democracia es un proceso histórico infinito, la lucha contra la corrupción, que solamente es garantizada por la democracia, también es un proceso en el que va de más a menos. Y la democracia es al revés, la democracia va de menos a más. A mayor democracia, menos posibilidad o menos capacidad de corrupción en un proceso. Entonces es muy importante que el sistema de leyes, la cultura política de un país, la cultura ciudadana vaya de la mano del aprendizaje de los ciudadanos de que la corrupción está íntimamente ligada a la falta de mecanismos de control al poder. Ahora, en los países, en la mayoría de los países subdesarrollados, la corrupción no viene de la sociedad, viene desde el poder. Y lo que hace la sociedad es repetir e imitar, porque si los que están en el gobierno son ladrones, son corruptos, no tienen escrúpulo, ¿cómo se puede esperar que la población tenga otro comportamiento si eso se transmite en cascada para toda la población? Si el presidente de un país, el dictador de un país, el rey de un país roba, viola las leyes, las pone a su servicio, a sus intereses personales, ¿qué se puede esperar del resto de ciudadanos? Obviamente los seres humanos tenemos una capacidad imitativa extraordinaria. Juan Carlos, es que también quería yo completar eso que estás diciendo,
de que la corrupción existe en un gobierno cuando hay impunidad. Que puedes decir, este sistema es corrupto, porque no es sancionada la corrupción. Pero cuando en un sistema como el democrático la corrupción es sancionada, no es admitida, no hay impunidad. Entonces no es el sistema el corrupto, sino las personas que cometen el delito. Ese es mi punto de vista, no sé cuál será el tuyo o el de Danilo. Es que claro, Sergio, hay una, por así decir, una frontera muy tenue en muy fácil de vulnerar en cuanto a la impunidad y la corrupción. Aquí, por supuesto, no nos estamos refiriendo, ni Juan Carlos ni Alberto, a los gobiernos que no solo son corruptos, sino que además se sustentan. Su sustento es la corrupción, y son regímenes absolutamente antidemocráticos. Incluso la corrupción desde el poder es tan nociva para los destinos de un país, que llega casi a hacerse una especie de modo viviente de toda la sociedad. El gran capital, el capital mediano, y por último ya hasta el pequeño empresario, el pequeño vendedor, va como encontrando que las reglas del juego es la corrupción, es el tráfico de influencia, que para solucionar sus problemas de impuestos tiene que hablar con el sultanito, que hay que pagarle, y si quiere solucionar un problema de otro tipo, ya sabe que necesita avales. Si necesita importar, ya se sabe cómo tiene que pagarle a la corrupción en las direcciones de aduana. Es decir, ese tipo de regímenes, yo creo que vamos a obviarlos, porque lo importante en este tema es cómo se puede producir, como vos decías, la corrupción en los regímenes democráticos, y qué pasa con la democracia cuando la corrupción llega a carcomer las instituciones de regímenes democráticos. Alberto hablaba de impunidad. De una concepción de que si no hay impunidad, la corrupción escasea, por supuesto. Digo, sí, porque claro, si vos ya sabes que puedes ser sancionado, que puedes caer preso, que puedes purgar tu culpa con el sistema, pues hace más difícil de que te aliente hacia la impunidad, pero claro, hacia la corrupción. Pero cuando lo más notorio es la impunidad, eso favorece la corrupción. Ahora, ¿qué pasa? Sí, que es lo que yo que quería referirme concretamente, cuando se trata de un régimen democrático. Por supuesto que si hablamos de las democracias europeas, sobre todo las más avanzadas en cuanto a no impunidad y a evitar la corrupción de los países nórdicos y todo eso, pues ya se sabe que ahí la corrupción es escasísima y es perseguida con gran profundidad, pues. Pero sobre todo en América Latina, si trasladamos este examen a América Latina, nos damos cuenta que en un régimen democrático, de repente la corrupción avanza con el patrocinio político de quien ejerce el poder con democracia, pero carcomido por la corrupción. Caso típico, por ejemplo, el PTD, el Partido de los Trabajadores del Brasil, pues. Es decir, lograron recuperar la democracia para Brasil en cuanto al ejercicio del sufragio y en cuanto a la pureza de las elecciones, en cuanto al funcionamiento bastante avanzado de sus instituciones. Pero de repente nos hemos venido dando cuenta, primero nos dimos cuenta que el propio brazo derecho de Lula, Dirceu, y el encargado de manejar el partido, por así decirlo, compraba voluntades a granel con dinero del Estado, pues. Y bueno,
eso no salpicó a Lula por las extrañas circunstancias que puedan haber ocurrido ahí, pero la verdad es que era imposible no creer que Lula estuviera enterado de lo que no estuviera enterado de lo que estaba pasando. Y ahora lo de Petrobras, pues que ya está, ha llegado hasta los presidentes de ambas cámaras. Hay más de 30 diputados examinados. Y todo parte de los manejos partidarios. En España misma, con su recuperación de la democracia, después de la muerte de Franco y su funcionamiento ejemplar de repente te diste cuenta que el manejo del Estado, que se volvió patrimonio de la disputa de dos partidos, los partidos terminan absorbiendo la concepción del poder, van apartando la mira original, que era construir la democracia para el pueblo en España. No digo que haya desaparecido, pero se vuelve más objetivo la concreción del partido. Y claro, y al tirarte sobre el partido, te tira inmediatamente a abrir las compuertas de la corrupción. Y resulta que para detener el problema de los ETA, que es la primera caída del Partido Socialista Obrero de España, de Felipe González, crearon un círculo de corrupción patrocinado por el propio gobierno. Y de repente te diste cuenta que eso también, que fue para detener una ola de violencia, una ola terrorista, una acción bien caracterizada, como era el movimiento, o es el movimiento de los independentistas de Tarra, sí. Entonces, eso se trasladó también a otro tipo de corrupción. El colmo es que llegó ya, para no ir muy largo, pues a los aposentos de la monarquía, pues. Apareció una hija del rey y su infanta, sobre todo su yerno, porque se abrió la compuerta de esos partidos que habían logrado asentar la democracia en España. Entonces, ¿qué corolario podemos sacar de eso? ¿Qué lección podemos sacar de eso? Que la corrupción no solo tiene que ser vigilada en cuanto a que haya eficiencia en las instituciones para controlarla, que no haya impunidad, que sean castigados, y también tratar de evitar que los partidos políticos que de alguna manera u otra son los pilares con que se levanta una democracia, cuando estos partidos son partidos, digamos, ejemplares en su origen, como el PT o como los partidos españoles, no sean carcomidos también por ese sentido de impunidad, como decía Alberto. Pero además de que vayan perdiendo su objetivo de la democracia, porque lo que ocurrió en España del 75 a la Constitución a finales de los 70 y después al acceso del Partido Socialista Obrero Español de ganar las elecciones, fue un proceso hecho en favor del pueblo español, en favor de levantar instituciones que no permitieran que volviera nunca más una dictadura como la de Franco. Pero en el camino, esos partidos políticos fueron perdiendo esa visión. Cuando el que está en el poder se va alejando de la visión original, que es la de mantener esas instituciones democráticas y no fortalecer la incidencia que su partido debe tener en ella, ahí se va abriendo. En esa medida se va abriendo poco a poco y después anchamente las posibilidades de la corrupción. Queda todavía el alivio de la no impunidad, de que esas mismas instituciones reaccionen para castigarla. Bueno, han reaccionado en lo que se refiere citando siempre el caso de España y de Brasil, ha habido reacciones, están siendo juzgados. El resultado de ese tipo de investigaciones en el Brasil, y lo mismo las de España, que ya no solo son las de la infanta y su marido, sino también en el propio seno de los dos partidos principales, pues, de España. Si no alcanzan a darle a la población un sentimiento de que no quedarán impunes, de que van a ser perseguidos hasta el último implicado en cada uno de esos procesos, yo creo que eso, si no sucede así, lógicamente va a ir en detrimento directo de la democracia. Sí, pero Dani, lo que venía de una cosa es un régimen corrupto
y otra cosa es que haya corrupción. Un régimen corrupto es cuando precisamente fomenta y la corrupción, se sostiene en la corrupción. Mientras que en la democracia puede haber funcionarios políticos corruptos, pero son sancionados, es decir, no gozan de impunidad. Lo mismo que está citando que la hija del monarca español está sometida a investigaciones, está implicando que el régimen en sí no es propiamente corrupto, que hay corrupción, sí, porque cometen delitos de corrupción muchos. Sí, yo me quería referir también al hecho de la impunidad, ¿no? Lo que significa la impunidad y lo que significa la corrupción, aunque parecería obvio, obviamente la corrupción y la impunidad destruye cualquier posibilidad, como un sistema, por supuesto, ¿verdad? Como un sistema como ocurre en la mayoría de los países de América Latina y los países más atrasados del mundo. Eso destruye cualquier posibilidad de construir nada, de construir algo, ya no digamos de evolucionar, de avanzar en los índices de desarrollo humano. ¿Por qué razón? No solamente por sus consecuencias económicas, sino que destruye la identidad de un país, destruye la confianza de los ciudadanos en sí mismos. Entonces los lleva a unos niveles de incertidumbre, digamos, inauditos. Miremos el caso de México. Es decir, cuando todos los grandes movimientos sociales, sobre todo ahora después de esta matanza de estudiantes, te dicen, ¿y qué vamos a ir a hacer a exigirle al Estado si el Estado es el principal ladrón, el Estado es el principal corrupto? Fíjate que a eso quería ir, porque en el esbozo que nos hizo el sistema, el doctor Aguirre nos decía, bueno, la concepción del poder como fuente de riqueza, es decir, nos olvidamos o se olvidan las organizaciones partidarias de la misión que tienen, es decir, alcanzar el poder para transformar las condiciones materiales de la gente y llevarlos, pues, ¿verdad?, a un estado cada vez superior, ¿verdad?, que alcance, pues, bienestar, salud, educación, felicidad. Todo el mundo dice eso. Y ahí están en los postulados, visión, misión de los partidos políticos. Te dicen, no, todo lo que queremos es alcanzar el poder para realizar nuestro programa, y nuestro programa es el mejor de todos. Entonces, ¿dónde se pierde esa concepción pura del poder y se empieza a pensar en el poder como fuente de riqueza para la perpetuidad del poder por sí mismo? No sé si me explico, ¿verdad? Entonces, esa concepción, estamos frente a esas dos concepciones, ¿verdad? ¿Cómo evitar esta segunda concepción? Porque si el régimen no es corrupto, el régimen sencillamente administra, ¿verdad? Y es donde nosotros vemos o encontramos que sanciona a los corruptos, que en efecto abre investigaciones para sancionar a los corruptos, y eso manda mensajes a la sociedad. En cambio, en muchas de nuestras sociedades, desgraciadamente, en casi todas las democracias connotadas y en América Latina, está sucediendo totalmente lo contrario, pues. Violan la ley, se demuestra el Estado ante la opinión pública, el estado de corrupción, y después quedan libres. Y de ejemplos podemos llenar Por eso, la diferencia que hacía Alberto es clara. Sí. Y el que esté sometido a investigación, la infanta de España, pues, y su marido, y el que estén sometidos a investigación los 30 y pico de diputados, bueno, eso revela la intención de ese Estado. O sea, ese es un Estado que no se declara corrupto, que declara perseguidor de la corrupción, pues. Okay. Pero bueno, habrá que esperar los resultados de eso para saber si eso era cierto, pues. Porque simulación. Y no una simulación, porque a veces te ve, por lo menos vos te das cuenta en esos estados que el cuarto poder, que son los medios independientes, cuando el político inglés que calificó a la prensa de cuarto poder, no han creído que se referían a que la prensa tenía algún privilegio, algún poder. No. Estaba pensando en las instituciones, precisamente, de que la digamos, el macrocontrol sobre el Estado descansaba en los tres poderes del Estado, pues. Pero bueno, pero para el pueblo enterarse, para el pueblo tener una opinión, los forjadores de opinión pública eran los medios.
Entonces, ¿quiénes han tenido más activa participación en destapar estas corrupciones? Los medios de comunicación. Claro. Entonces, eso, donde funciona esos medios independientes son un poder, son un cuarto poder, porque están vigilantes entre cada una de las acciones no solo de los tres poderes, ahora de todas las instituciones que hay, los contralores, las contralorías que velan por los bienes del Estado, o la función electoral, pues todo eso ya son nuevas instituciones y están bajo el acecho y vigilancia de los medios independientes. Entonces, no sabemos si lo que va a ocurrir ahí es que los medios destaparon, hubo que ventilarlo, hubo que hacer una simulación, o efectivamente estabas ignorante de lo que estaba ocurriendo y va a impedir la impunidad. Ahí se va a medir la calidad de si la democracia está fortalecida o no está fortalecida en esos países. Y tener eso claro, esa observación clara sobre esos fenómenos es importantísimo. Por ejemplo, el señalamiento, a veces la corrupción se abre por las puertas más inesperadas, pues. Ahora estaban conmemorando hace poco leía yo ahí en México, a propósito que se estaba hablando de México, de la nacionalización del petróleo y todo aquel acto gigantesco que se dio en la gente depositando sus anillos, sus chapas y todo, que por supuesto no era eso con que iban a pagarle a las compañías que Lázaro Cárdenas estaba expropiando, pero bueno, era un gesto de agitación y propaganda, como se podría llamar ahora, gigantesco, pues todo el Zócalo lleno de gente enfilada regalando cosas. Pero ¿qué hizo cuando el petróleo ya fue mexicano? Bueno, lo mismo que decís vos, los predicamentos de los partidos, hay que favorecer a los sindicatos, pues a los trabajadores. Entonces, bueno, por ley oficial en México, don Lázaro dijo que absolutamente todas las inversiones que se hicieran en petróleos mexicanos, el 10% tenía que ser administrado y lucrado, como usan esa frase ahí en México, por los sindicatos. Eso creó una gigantesca corrupción, ¿verdad? Y lo convirtió en sindicato